Revelados, 60 minutos escalofriantes de relatos siniestros y embrujados de cazadores malditos. La noche había caído pesada sobre el barrio, como un manto oscuro listo para envolverlo todo. Laura caminaba por las calles desiertas, su corazón martillando en su pecho mientras la advertencia escalofriante del mensaje anónimo resonaba en su mente: no regreses a casa, él te está buscando. Cada paso que daba, las sombras parecían cobrar vida y querer devorarla. Aquella atmósfera, en la que durante años había hallado consuelo, ahora se sentía como un campo minado. Los ecos lejanos de risas infantiles se evaporaron, dejando un silencio ominoso. Con cada sombra que cruzaba su camino, se preguntaba si realmente había algo allí, acechando en la oscuridad. Aquella noche, la luna no era más que una tenue y aterradora lente que observaba desde las alturas. Entonces, se topó con Carlos, su vecino. Su sonrisa, generalmente amistosa, se presentaba esta vez demasiado amplia, como si ocultara algo. ¿Dónde estabas, Laura? Me preocupé por ti, dijo, su voz una soga de ansiedad que la atrapó. La mirada inquietante en sus ojos era suficiente para enfriar su alma. Sin poder evitarlo, sintió que su mundo se desmoronaba, y con él, la seguridad de su hogar. Al llegar a casa, la atmósfera se tornó densa. La oscuridad en el pasillo se agolpaba como una niebla de amenazas. Aguardó un momento, su corazón palpitando como un tambor, antes de atrever a asomarse. Un murmullo glacial la envolvió, llamando su nombre suavemente, como si alguien bien conociera su fragilidad. Vertiginosa, se precipitó hacia la habitación de su hijo, solo para encontrarlo despierto, con ojos desorbitados, el color de su rostro más pálido que la luna. «Mamá, hay alguien en la casa», susurró, y en ese instante, Laura sintió que el terror la estrangulaba, un frío gélido adentrándose hasta sus huesos. Desesperada, tomó el teléfono y marcó el número de la policía. Cuando el oficial llegó, su indiferencia era una daga y su sonrisa, un insulto. «No te preocupes, señora. Seguro es solo un malentendido», sentenció, mientras Laura interiorizaba que la corrupción y el miedo lo tenían todo bajo control. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. ¿Dónde buscar ayuda si la protección no existía? La sombra de lo desconocido crecía más cercana, dispuesta a engullir lo poco que le quedaba. En ese instante de vulnerabilidad, recordó relatos de su barrio. Historias que hablaban de seres oscuros, maldiciones que acechaban tras cada esquina, siempre merodeando entre ellos. Sin embargo, nunca pensó que tales leyendas pudieran ser ciertas hasta que la calma pareció romperse con un eco lejano, un susurro que parecía venir desde lo más profundo de la noche, proyectos de venganza y antiguas venganzas emboscadas en cada sombra. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada segundo que pasaba, una ansiedad insidiosa crecía. Las sombras ya no eran solo sombras. ¿Podría haber algo más? ¿Algo que acechara desde un rincón olvidado por todos? Solo el tiempo lo diría, pero Laura sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Acaso podría enfrentarse a la oscuridad que se cernía sobre su barrio, su familia? Pronto se daría cuenta que en este juego del miedo, el verdadero enemigo no siempre era el que se veía, sino el que se ocultaba detrás de cada sonrisa. La noche estaba lejos de terminar, y una nueva revelación esperaba entre las sombras ansiosas, lista para desatar el horror que acechaba. El murmullo persistía en el aire, como un eco de antaño que nunca se desvanecía. Laura se acercó más a la puerta de la habitación de su hijo, intentando calmar el torbellino en su mente. «¿Qué quieres decir con que hay alguien en casa?», preguntó intentando que su voz sonara firme, pero se le quebraba al salir. La fría mirada de su hijo, llena de terror, la estremeció aún más. De repente, un golpe seco resonó en la parte trasera de la casa, como si alguien hubiera arrojado una piedra a la ventana. Laura se sobresaltó, y su hijo se encogió en la cama, cubriéndose con la manta. Todo lo que podía hacer era pensar en el mensaje, la advertencia que llegó como un relámpago en medio de la tormenta. Sin pensarlo, se dirigió hacia la fuente del sonido,
su corazón latiendo salvajemente, cada pisotón resonando como un latido más de la noche. Al llegar a la cocina, una sombra se deslizó por el umbral. Laura se congeló. Era como si el espacio se contrajera, cada respiración se volviera un eco de su miedo. El frío que se deslizaba por su espalda le indicaba claramente que no estaba sola, aunque su mente no podía aceptar esa realidad. Con temblorosa decisión, tomó un cuchillo de la mesa, aferrándose a él con fuerza. ¿Quién está ahí?, gritó, intentando que su voz sonara fuerte. La respuesta fue un silencio que se sentía más pesado que cualquier respuesta física. Solo el sonido de sus propias respiraciones quebradas se escuchaba en la oscuridad. Esa sensación de ser observada, el escalofrío en la nuca, la llenó de terror. Lentamente, comenzó a avanzar hacia la puerta trasera, dispuesta a enfrentar lo que fuera que aguardaba en las sombras. Mientras se acercaba, recordó las historias que su abuela le contaba sobre el demonio del barrio, un ser que había mantenido a los vecinos en vilo durante años. Dicen que se alimenta del miedo, que forma parte del tejido de su comunidad y que susurraba en cada esquina. No estés quieta, no lo mires a los ojos, se oían sus advertencias. El aire se había vuelto espeso, y la cubeta de miedo empezó a desbordarse a medida que intentaba abrir la puerta. Se giró un momento hacia su hijo, sus ojos reflejando el mismo terror que ella sentía. Sin embargo, él era el motivo por el que estaba dispuesta a enfrentar la oscuridad. «Quédate aquí», le dijo en un susurro, aunque la idea de dejarlo solo le desgarraba el alma. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta trasera, un rasguño sonó en la madera de la puerta frontal, una llamada directa de alguien, algo, que tenía como objetivo la casa. Laura sintió que su sangre se helaba. «Laura». La voz era un susurro, un canto bajo que parecía penetrar en su mente y agarrarla con fuerza. Era un sonido familiar, pero arrastraba consigo un peso extraño, como si una fuerza oscura lo aderezara. Ella giró de inmediato, encontrándose cara a cara con Carlos, su vecino, parado en el umbral de la puerta trasera, su rostro sombrío y agotado. «Estás en peligro, necesito ayudarte», jadeó, su mirada nerviosa recorriendo el interior de la casa. Laura sintió una mezcla de alivio y desconfianza, la vulnerabilidad en su voz sugería que él también temía algo más que la oscuridad. La urgencia en sus palabras la desgarraba por dentro, como si cada segundo robado fuera un paso más cerca de lo desconocido. Sin embargo, lo que más le inquietó fueron sus ojos. A través de ellos, podía ver un abismo de desesperación y miedo que se reflejaba en el de su hijo. ¿Qué secretos escondía Carlos? Lo que ella no sabía era que la verdadera amenaza estaba más cerca de lo que imaginaba, y que, al abrir esa puerta, abriría también un capítulo oscuro de su vida, uno que no podría cerrar fácilmente. La noche se había desenvuelto como una tela llena de hilos enredados, y mientras el terror se solidificaba en su interior, una pregunta aún huía en su mente: ¿podría confiar en aquel que parecía ser su único salvador, o se estaba acercando aún más a su perdición? La oscuridad tenía muchas caras, y Laura estaba a punto de descubrir cuál sería la más aterradora de todas. El susurro de la noche se tornó más inquietante. La mirada de Carlos, cargada de desesperación, la mantenía atrapada en un torbellino de decisiones. ¿Qué sabes, Carlos?, preguntó Laura, tratando de reunir el valor suficiente para dar un paso hacia el hombre que le hizo la advertencia. Carlos vaciló, una sombra cruzó su rostro. «No hay tiempo. Hay cosas que no comprendes, cosas que han estado escondidas en este barrio desde hace tiempo». Su voz se tornó más baja, como si temiera que la oscuridad pudiera escuchar sus palabras. «¿De qué hablas?». Laura sintió que el aire se enrarecía. La idea de abrir la puerta a lo desconocido parecía al mismo tiempo aterradora y necesaria. Un grito ahogado de su hijo rompió la tensión, y su corazón se aceleró. «Está más cerca de lo que piensas», continuó Carlos, temblando. «El demonio no solo se alimenta del miedo. Se disfraza, se infiltra. Nadie puede confiar en nadie ya». Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los relatos que oyó de niña danzaban en su mente, y la historia de su vecina un mes atrás, desaparecida en las sombras, rebotaban en su memoria. «¿Dónde está tu esposa?», preguntó, la voz casi temblorosa. Carlos apartó la mirada, sus ojos se llenaron de una mezcla de rabia y pena. Ella se fue a buscar ayuda. Pero ya no está. «Lo noté en el aire, hay algo que nos acecha», murmuró,
casi en un susurro, como si confesarlo lo condenara. El sonido de un traqueteo en la ventana de la cocina hizo que ambas cabezas se giraran. Algo estaba allí, llamando a la desesperación. Laura sintió que su cuerpo se congelaba mientras en su mente luchaba la lógica contra el miedo. Sería mejor no salir, Laura. No podemos ser los siguientes, indicó Carlos mientras entrecerraba los ojos hacia la cocina. Tú toma a mi hijo, dijo, entre dientes, un impulso de protección brotando de su alma. El tiempo parecía elongarse de manera grotesca. Y vete. No podemos quedarnos aquí. No puedes hacer eso. Carlos protestó, el tono de su voz revelando más miedo del que pudo ocultar. No tienes idea de lo que hay afuera. No sé qué más hacer, Laura gritó, su mente girando como un torbellino descontrolado. ¿Podría confiar en Carlos si ella no sabía quién era realmente? Su vulnerabilidad brillaba en la penumbra. Sin previo aviso, un golpe más fuerte hizo temblar toda la casa, y la luz parpadeó erráticamente. El pánico se adueñaba del ambiente. Déjate de tonterías. Si no sales ahora, no sobreviviremos, insistió Carlos. ¿Pero mi hijo? La indecisión la consumía, entre el deseo de protegerlo y la urgencia de escapar. Se giró hacia la habitación, donde el pequeño temblaba en su cama, los ojos enormes, fijos en la oscuridad que parecía engullirlo todo. Por favor, Laura. Elogió Carlos, enfatizando el peligro con su mirada. No podemos permitir que nos atrape. Su corazón iba a 1000 por hora. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, desatando una oleada de terror en su interior. Era un llanto familiar. Laura comprendió que el tiempo se había agotado. Tenemos que salir, gritaron al unísono mientras la sombra en la ventana se estiraba, acercándose. La puerta crujió desafiante, como si la casa revelara su propio miedo ante la llegada de lo desconocido. Justo cuando Laura decidió dar un paso hacia la salvación, un retumbar en la puerta principal la hizo tambalear. Algo o alguien estaba presionando hacia adentro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el verdadero horror no estaba fuera. ¿Qué es eso?, preguntó Carlos, los ojos desorbitados. Laura no supo qué decir. Mientras la puerta vibraba violentamente, supo que la decisión estaba ante ella. El momento final llegó. La sombra, ahora más definida, mostraba una forma clara. Una risa siniestra resonó, retumbando en los muros de la casa. Laura. La voz de su hijo, ahora llena de terror, la despertó a la dura realidad. ¿Podía confiar, dar el paso y abrir la puerta en busca de ayuda o era el camino hacia su propia perdición? Afuera, otro golpe retumbó tan fuerte que sintió que las paredes temblaban. Algo había encontrado su camino hacia ellos, y lo que estaba a punto de cruzar esa puerta jamás había sido humano. El silencio que vino a continuación era el preludio de algo devastador. ¿Estaba preparada para descubrir la verdad de la oscuridad que acechaba en su hogar? La puerta se estremeció de nuevo, y el sonido reverberó en las paredes como un eco de advertencia. Laura sintió que su corazón se detenía. La sombra creciente detrás de la puerta tomó forma, sus contornos irregulares pulsaban con una siniestra energía. Laura, no. Carlos gritó, su rostro pálido iluminado por el destello intermitente de la luz. Es un engaño, un truco. No le abras, nunca se debe abrir a la sombra. Pero el llanto de su hijo era demasiado para ignorar. El pequeño, aferrado a sus sábanas, estaba completamente paralizado, y su mirada implorante atravesó a Laura como un puñal. El terror en sus ojos la llenó de impotencia. Tenía que actuar, y ya no había tiempo para cuestionamientos. Tomando aliento, respiró profundo y se acercó a la puerta. ¿Quién está ahí? Su voz temblorosa desafió el abismo de la oscuridad. No hubo respuesta, solo el silencio chirriante que se expandía entre ellos. Carlos la tomó del brazo, la miró con desesperación. Si abres, podría ser el final para los dos, susurró. Pero en sus ojos, Laura vio el mismo miedo que ella sentía. La certeza de que estaban atrapados en un juego macabro. El golpe contra la puerta resonó con más fuerza, y la luz titiló de nuevo, proyectando sombras que danzaban en las paredes como si estuvieran vivas. Laura luchaba contra el impulso de abrir, presión contra su pecho mientras el temor se convertía en una agonía palpable. «Mamá, ayúdame».
el grito de su hijo la arrastró de nuevo a la realidad. La necesidad de protegerlo se encendió con fuerza. Con un movimiento decidido, empujó a Carlos hacia un lado y colocó su mano sobre la fría manija de la puerta. La densa oscuridad del otro lado parecía absorber la luz a su alrededor. Así que, con el pulso en su garganta y una súbita claridad, giró la manija. Un aire helado la golpeó. La puerta se abrió de par en par, y lo que vio le congeló la sangre. No era un hombre, ni una figura reconocible, sino una forma distorsionada. Una amalgama de sombras y risas, con ojos que brillaban con una luz oscura. La criatura se inclinó hacia adelante, y un aliento hediondo recorrió el espacio, como un soplo de la tumba. «Hola, Laura». La voz resonó, un eco angustiado de su hijo que hizo que se le encogiera el estómago. «Vine a buscarte, a llevarte a casa». Su mente quería negar lo que veía, pero sabía que todo se había desbordado. «¿No qué eres?», preguntó Laura entre dientes, sintiendo que el miedo la devoraba. La sombra se acercó, su figura se retorció. «Soy tu salvación, tu liberación, la respuesta a tus miedos». En un instante de lucidez, recordó las advertencias de Carlos. «No te acerques», gritó, volviéndose hacia él. Sin embargo, ya no podía sentir su presencia. Carlos había desaparecido entre la oscuridad de la casa, como si la sombra lo hubiera tragado. La criatura avanzó y un grito desgarrador emergió de Laura. «Carlos», se escuchó, pero no había respuesta. Su rostro se reflejó en los ojos oscuros de la sombra, y comprendió que lo que tenía ante sí no era un salvador, sino un engaño disfrazado. La sombra se abalanzó sobre ella, y sus tentáculos la atraparon. Su mundo se volvió un torbellino de caos y desesperación, cada susurro que su boca formaba era un eco de su propio horror. «Tuviste la oportunidad de escapar», la sombra murmuró, y el aire se volvió denso, hinchándose con la promesa de una revelación devastadora. Laura sabía que el tiempo se estaba agotando, y solo había una posibilidad de escapar. La luz de su hijo a través de la sombra era un haz que necesitaba seguir. Pero, ¿cómo luchar contra lo que no era humano? ¿Acaso había algún rayo de esperanza en medio de toda esta oscuridad? Los tentáculos la pegaron al suelo, y sintió que la presión aumentaba, casi como si la misma casa encerrara su destino en esas garras heladas. La criatura sonrió, un gesto que hacía que la temperatura cayera. «Eres un referente del miedo, Laura. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente se oculta en las sombras?» Mientras su visión se nublaba, un último grito resonó en su mente, y comprendió que no solo su vida estaba en juego. ¿Qué haría cuando la verdad finalmente se revelara? ¿Sobreviviría a aquello que acechaba no solo fuera de ella, sino también dentro? Los ecos de un horror aún mayor se dejaban oír, el tiempo, ahora en su contra, marcaba el verdadero comienzo del martirio. ¿El reloj seguía su curso? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que todo estuviera perdido? Laura sintió como la presión de la sombra la envolvía, desgarrando su aliento. El frío calaba hasta los huesos, y los tentáculos apretaban más, como si la oscuridad buscase consumir no solo su cuerpo, sino su esencia misma. En su mente, un grito se convertía en eco, el rostro de su hijo se entremezclaba con imágenes de su vida, de momentos sencillos y felices que ahora parecían lejanos, como sueños disueltos en la niebla. «Eres más fuerte de lo que crees, Laura», la sombra susurró, su voz penetrante como un veneno. «Tu hijo entiende la verdad. ¿Por qué luchar contra lo inevitable?» Laura cerró los ojos, resistiendo la tentación de sucumbir al miedo. La figura distorsionada se acercó, y pudo sentir el calor opresivo que emanaba de ella. En esos momentos de pánico absoluto, recordó la voz de Carlos, su amor, su protección. Si él todavía estaba ahí, si todavía había un atisbo de esperanza, debía aferrarse a ello. «Carlos», gritó con todas sus fuerzas, su voz desgarradora el único refugio en medio de esa negrura. Pero la respuesta fue un silencio ensordecedor. La sombra sonreía, disfrutando de la angustia que emanaba de ella. «Él ya no puede ayudarte, Laura. La oscuridad es más poderosa aquí», dijo la sombra, haciendo que los tentáculos la empujaran aún más hacia el suelo. «¿Por qué no te rindes y te unes a mí? El miedo te ha mantenido cautiva, pero aquí tienes la oportunidad de liberarte de todo eso». En un impulso desesperado, Laura inhaló con fuerza y se concentró en lo que todavía podía controlar, el amor y la protección por su hijo. Era su ancla en esa tormenta de oscuridad.
Nunca me rendiré, exclamó, notando que su voz, fortalecida por la determinación, resonó en el aire helado. Los tentáculos temblaron un instante, y con un movimiento involuntario, ella hizo fuerza con sus brazos, buscando liberarse. Sintió que, aunque la sombra buscaba consumirla, una chispa de luz comenzaba a formarse en su interior. Era pequeña, casi imperceptible, pero caliente, una promesa de lucha. «Eres solo un espejismo», gritó, sacando fuerzas de donde ya no quedaban, y lanzó su mano hacia la sombra, intentando tocarla. Este acto desató una reacción inesperada. En ese instante, la sombra se convulsionó, sus contornos distorsionándose como un reflejo en el agua agitada. Laura experimentó un escalofrío, pero no era de frío. Era algo diferente, un destello de poder que la atravesó. «No soy solo miedo», gritó con un tono que sonó más fuerte que el propio eco de la casa. «¿Qué has hecho?», respondió la sombra, su voz quebrándose en incredulidad. Los tentáculos comenzaron a soltarla lentamente, como si la luz que empezaba a emanar de Laura fuese nociva. De repente, todo se tambaleó. La casa crujió y un llamado distante resonó. Era la risa de su hijo, un eco esperanzador que atravesaba la oscuridad y se entrelazaba con su coral de terror. Un relámpago de recuerdo la golpeó. Carlos había mencionado que en la oscuridad, siempre había un camino hacia la luz. Con un último esfuerzo, Laura cerró los ojos y recordó su vida. La imagen de su hijo sonriendo, jugando, la envolvió como una armadura. Con cada latido de su corazón, la luz creció, llenando el espacio, y la sombra gritó, un grito agudo que reverberó en las paredes, haciendo que la casa temblara. «Regresa. No puedes escapar de mí», y la sombra rugió, mientras la luz de Laura comenzaba a eclipsarlo todo. El aire se volvió más cálido y con ese calor, tuvo la sensación de que los tentáculos se caían, desgarrándose ante su poder. Todo se giró en un vórtice de luz y oscuridad. «¿Es la casa una vez más?» Las paredes vibraron como si llevasen el peso de su desesperación. Pero antes de que la luz triunfara, un destello cegador encendió todo a su alrededor. Cuando la luz empezó a desvanecerse, Laura se dio cuenta de que la sombra se había escondido, pero la casa ya no era la misma. Un escalofrío recorrió su espalda, y sintió que no estaba sola. Algo había cambiado al otro lado de la puerta. «Carlos», llamó con voz temblorosa. Un silencio tenso flotó en el aire antes de que una figura familiar emergiera, su rostro marcado por el terror y la confusión. «¿Qué ha pasado, Laura?». Su voz lo delataba. La casa parecía cobrar vida, susurros se añadían a la confusión, trayendo consigo un ambiente de incertidumbre. Todo había cambiado, pero, ¿era para mejor o peor? La sombra había desaparecido por ahora, pero sus ecos aún resonaban en cada rincón. Laura sabía que su lucha no había terminado. Algo permanecía acechando, esperando su momento. «¿Qué has visto?», preguntó Carlos, su mirada intensa y preocupada. Laura dudó, el horror se atascaba en su garganta como una piedra. «No estoy segura, pero algo está aquí», respondió con voz temblorosa, sintiéndose atrapada entre la angustia y la revelación. La habitación se oscureció de nuevo, y un nuevo susurro contenido brotó de la penumbra. «Su historia apenas comienza». El estruendo de un golpe resonó en la puerta. ¿Acaso la sombra podría regresar? ¿O era algo aún más siniestro que acechaba en la oscuridad? Laura sintió que la respiración se le cortaba mientras la oscuridad volvía a engullir la habitación. Carlos la miraba, su expresión mezclada entre la preocupación y el terror absoluto. El ambiente se cargaba de una tensión palpable, como si un mal invisible pudiera materializarse en cualquier momento. «¿Qué sucedió?», repitió él, acercándose lentamente, inseguro. «Tú estabas juntas a la sombra». Pero antes que Laura pudiera responder, un retumbante golpe en la puerta hizo que ambos sobresaltaran. La hecho resonaba como un tambor en la caverna oscura donde se había convertido su hogar. El silencio que siguió era abrumador, incluso el susurro de la casa parecía contener el aliento. «¿Quién está ahí?», preguntó Carlos, su voz un susurro tembloroso, pero la única respuesta era el constante crujido de la madera y el inquietante murmullo del viento. Laura sintió como su pecho se apretaba a medida que el miedo la envolvía de nuevo. Mientras lo observaba a él, una certeza le atravesó la mente: lo que fuera que había acechado a su familia no se había desvanecido. Simplemente se había camuflado en las sombras.
Carlos, tenemos que salir de aquí, dijo, firme, mientras tomaba su mano. Un instante de conexión 484 se formó entre ellos, un instante donde ambos entendieron que solo juntos tendrían alguna oportunidad de enfrentar lo que estaba esperando. Pero antes que pudieran moverse, el golpe en la puerta resonó de nuevo, más fuerte esta vez, llenando el aire de una vibrante angustia. ¡Abre! La voz al otro lado era ronca, distorsionada como si estuviera retumbando desde las entrañas de la tierra misma. Laura y Carlos intercambiaron miradas. ¿Debemos abrir? La duda se coló entre ellos, el miedo les helaba la sangre, pero la voz seguía insistiendo. Cada palabra cortaba como un cuchillo. Abre, y todo terminará. La voz parecía más clara, pero en el fondo había un elemento inquietante que provocaba su instinto de supervivencia. No, no lo hagas, murmuró Laura, sintiendo como los escalofríos recorrían su espalda. La sombra pudo haber tenido un dominio en la casa, pero lo que estaba al otro lado de aquella puerta parecía ser aún más horrible. Quizás pueda ayudar, sugirió Carlos, aunque su voz reflejaba la inseguridad. La idea de abrir la puerta, de afrontar lo desconocido, era aterradora para ambos. Sin embargo, el deseo de hallar respuestas u obtener ayuda también era una tentación consumidora. Laura sintió que el tiempo se desvanecía. No podemos quedarnos aquí. Si mencionan a la sombra o saben de ella, solo puede traer desgracia, insistió, apretando su mano contra la de él, como si su calor pudiera contraer la inminente oscuridad. Pero el golpe en la puerta resonó de nuevo, más fuerte, casi palpable. El sonido reverberaba en sus cuerpos, una advertencia impostergable. «¿Vas a dejar que la oscuridad te consuma?», se burló la voz, que ahora parecía entender sus miedos. «Yo tengo las respuestas que buscas. Debes abrir». El corazón de Laura se aceleró, sintiendo que un escalofrío la atravesaba. «No podemos confiar en eso», dijo, su voz firme. Pero, en el fondo, un eco de duda asomaba. ¿Qué era más aterrador? ¿El monstruo que estaba tras la puerta, o lo que podría ser liberado al abrirla? Un silbido helado recorrió la habitación, seguido de una sensación punzante de desesperanza. Los ecos de la casa parecían conspirar a su alrededor, luchando por salir con cada susurro de la sombra. Fue en ese instante que un pequeño reflejo de luz apareció en un rincón oscuro de la sala, un fulgor que parecía bailar a través de la penumbra. Laura llamó una voz familiar, una mezcla de su hijo y de la luz que había sentido antes. La esencia de la esperanza volvía a jugar con su mente. «Carlos, escucha», gritó, señalando el destello. «¿Lo ves? Eso puede ser nuestra salida». Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta estalló en 1000 pedazos, y en un aluvión de sombra, la figura se lanzó al interior con un grito desgarrador. «No hay dónde esconderse». El terror se apoderó de Laura mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, sedientas de lo que devoraban. «Juntos», gritó, sintiendo que su corazón latía con fuerza, y juntos se abrazaron. Pero la figura, absorbente y voraz, los rodeaba lentamente. Laura sabía que la batalla estaba lejos de acabar. Con un grito colectivo y el destello de luz proyectándose a su alrededor, sentía que el tiempo se precipitaba hacia un clímax aterrador. Y en ese instante, entendió que lo que seguiría sería una lucha desesperada no solo por ellos, sino por el destino de su hijo. Las luces titilaron una vez más, y una sombra se alzó, llamando desde los horrores que apenas comenzaban. «Escoge», resonó la voz, y Laura supo que la última decisión estaba a punto de forjar su camino, y el de su hijo, hacia el abismo. La sombra se retorcía ante ellos, tomando forma y adquiriendo una humanidad grotesca. Sus ojos eran 2 abismos sin fondo, y su risa, un eco siniestro que resonaba en cada rincón del hogar. Laura sintió que toda la luz se estaba escapando junto con sus esperanzas, y en ese instante, entendió que abrir la puerta no era el único camino hacia la oscuridad. «Carlos, no me sueltes», gritó, mientras el terror se apoderaba de sus sentidos. La figura avanzó, sus movimientos eran fluidos, casi como si danzara entre las sombras, riendo con un sonido que helaba la sangre. «¿Desean respuestas?» Aquí las tienen. La habitación oscilaba entre la luz y la oscuridad, y el destello que antes parecía ser una salvación ahora titilaba, débil y distante. Laura se paralizó, sintiendo que todo a su alrededor se desvanecía. La voz continuaba, suave y amenazante. «Tu hijo lo he visto. Su energía es fascinante.
No te atrevas. Carlos vociferó, rompiendo la impasibilidad que lo envolvía. A pesar de su temor, la rabia los impulsó a permanecer unidos, aferrándose a una esperanza que parecía evaporarse. Lo que busquen, está aquí. La figura hizo un gesto con sus manos, y la penumbra se espesó, envolviéndolos en un abrazo helado. La luz parpadeó una vez más, y desde su interior, la voz continuó, pero solo uno puede salir. El otro quedará atrapado para siempre. Laura sintió que se le cortaba la respiración. La idea de perder a Carlos, de separarse y dejarlo caer en la vorágine de la sombra, era demasiado. No, no te vayas, suplicó, su voz un eco desgarrador. No aceptes su juego. Carlos miró a Laura, sus ojos reflejaban la desesperación, pero había una lucha interna que crecía en él. ¿Y si esta es la única manera de salvarte? Tal vez pueda enfrentar lo que sea que hay aquí, dijo, dubitativo, contemplando la figura amorfa que danzaba a su alrededor. No. No quiero perderte nunca, gritaron al unísono, su conexión vibrando con una fuerza que atravesaba la oscuridad. La sombra, al sentir su unión, pareció encogerse, impotente ante la fuerza del amor que irradiaban. Veo que no comprenden, murmuró la criatura con desdén. Nada de esto tiene que ver con amor, sino con supervivencia. ¿Está dispuesto a sacrificarlo todo por ella? Un estremecimiento recorrió la espalda de Laura. Lo que en un principio había parecido una lucha entre la luz y la oscuridad, se estaba transformando en un dilema angustiante. ¿Qué elegirían? ¿Salvarse uno a costa del otro? En un parpadeo, la figura se agrandó, brillando con un fulgor amenazante. La decisión es inminente. La oscuridad no espera, y el tiempo se agota. Escoge. Laura sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, el silencio se hacía ominoso y la respiración de ambos se aceleraba. Carlos, haz lo que sea necesario, pero no me dejes. Pero Laura, su voz retumbó con la súplica de un amor incansable. No sé qué hacer. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La sombra se acercó aún más, y la luz comenzó a desvanecerse. Elige, o serás consumido por el miedo. Laura apretó la mano de Carlos con fuerza, sintiendo que su vínculo era el único escudo contra lo que se acercaba. Pero, al mirar a la sombra, recordó la voz de su hijo. Tienes que protegerlo, Carlos. En ese instante, el destello de luz volvió a aparecer, brillando intensamente, como un faro en la penumbra. ¿Era su hijo quien les llamaba, o una trampa diseñada para dividirlos? La respuesta estaba en la balanza de su amor y la oscuridad a la que se enfrentaban. El aliento contenido se convirtió en un grito desesperado, y mientras la figura avanzaba, Laura se preparó para luchar por lo que amaba, sabiendo que el sacrificio podría ser la clave para salvar su mundo. Elige rápido, porque el tiempo se te acaba, resonaba la voz, mientras los recuerdos de su vida juntos llenaban la habitación de ecos impregnados de amor. Laura sabía que el desenlace era inminente, y la última decisión aguardaba en el umbral del horror. No podemos rendirnos, murmuró, y los ojos de Carlos brillaron con la magia de su conexión. La sombra se acercó, y en medio del caos, una pregunta maravillosa y aterradora flotó en el aire. ¿Están listos para hacer la elección que cambiará todo? Mientras los ecos del terror reverberaban a su alrededor, la dirección hacia la luz y la sombra se dibujaba ante ellos, y una inminente confrontación aguardaba en lo más profundo. ¿Qué elegirían? La luz titilante comenzó a desvanecerse en el momento en que el eco de la pregunta se disipó. Laura sintió que el aire se volvía espeso, casi como si la oscuridad estuviera tratando de arañar la piel. La sombra se acercaba, danzando con una elegancia siniestra, y el corazón de Carlos latía desbocado, resonando en sus oídos. No puedo dejarte, murmuró Carlos, su mirada fija en la figura retorcida que parecían importarles tanto. La sombra se detuvo, inclinándose hacia el suelo, como si escuchara las palabras de Carlos. A su alrededor, la habitación comenzó a distorsionarse, como si el tiempo se deshiciera en hilos desgastados. ¿De verdad crees que tu amor puede guiarte a través de esta oscuridad? La sombra susurró, burlona. Los lazos que atan a los humanos son frágiles, como hilos de cobweb listos para romperse en el instante más crítico. Laura cerró los ojos, ahogándose en la desesperación. El terror de perder a Carlos se entrelazaba con la culpa de no poder protegerlo. No es así, respondió, sus labios temblorosos. Si elegimos estar juntos, entonces nada puede rompernos.
Juntos, aulló la sombra, riendo. Creen que esa unión les dará fuerza, pero en este lugar, su amor no es más que un juguete de la oscuridad. Uno de ustedes será devorado. La risa retumbante llenó cada rincón del hogar, y las paredes temblaron con una energía oscura. Las sombras en las esquinas parecían moverse, como animales acechando en la oscuridad, listos para lanzarse sobre ellos en el momento más inesperado. De repente, la luz de la habitación comenzó a girar, formando un torbellino de colores aterradores. «Laura, ¿estás lista para hacer sacrificios?», preguntó Carlos, su voz resonando con la tensión de un resorte a punto de romperse. «¿Qué tal si tomo la decisión por los dos?». No, Laura se negó, aferrándose a su mano. «No entiendo por qué, viniendo de un lugar tan oscuro, porque cada sacrificio tiene un precio», interrumpió la sombra, elevando su voz con el poder de un trueno. «Tu hijo tiene algo que interesa a las fuerzas que rigen este lugar. ¿Cuál de ustedes está dispuesto a perderse para que el otro sobreviva?». La pregunta caló profundo en el corazón de Laura, y un frío helado rasguñó su alma. Mientras la sombra se movía en un giro espeluznante, Carlos dio un paso hacia la figura. «Si el precio es yo, entonces no tengo más que decidir, no, Carlos». «No hagas eso», gritó Laura, el pánico surgiendo a borbotones. Su mente estaba llena de preguntas horripilantes. ¿Perderlo significaría salvar a su hijo? ¿Realmente podían arriesgar su amor para intentar escapar de esta pesadilla? La sombra se acercó, su rostro deformándose en una burla grotesca. «El tiempo se ha ido, la decisión debe ser tomada. Él puede salvarte y salvar al niño, pero ¿a qué precio?». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. La sombra comenzó a moverse más rápido, como un tornado oscuro, envolviendo a Carlos en su danza aterradora. «No, no, no», rogó Laura, derrotada, sintiendo que el amor y la desesperación chocaban en su pecho. Carlos dio otro paso hacia la sombra, y en una fracción de segundo, el mundo pareció girar y caer al vacío. «Elige, o perderás todo», resonó la voz de la sombra, destellando en ecos feroces. En ese momento, la realidad se desgarró, y Laura se vio a sí misma atravesando un corredor oscuro, los gritos apagándose detrás de ella. Carlos susurró, aterrada y perdida, incapaz de comprender. Estaba sola en un lugar donde el miedo creía reinar. Sin embargo, de súbito, la figura de su hijo apareció ante ella. «Mamá, ven», llamó con la voz angelical, irradiando esperanza y amor. Estaba cerca de la puerta que parecía brillar intensamente, una luz clara contra el oscuro abismo. Laura sintió el tirón en su pecho, atrapada entre dos mundos que podrían destruir todo lo que amaba. La sombra, ahora una presencia lejana, rió con una dulzura grotesca. «¿Vas a seguir? El amor tiene sus límites, y los tuyos están por agotarse». Con el eco de la risa resonando en sus oídos, Laura se sintió tambalear. Debería correr hacia la luz, o encontrar a Carlos y salvar a su familia a toda costa. «Carlos», gritó con todas sus fuerzas, sintiendo que la decisión más aterradora de su vida se acercaba a su fin. «¿Estás ahí?». La oscuridad comenzó a cerrar sus garras sobre ella, y el siguiente instante podría significar la diferencia entre salvar a su familia o ser tragada por el horror. ¿Hacia dónde correría su amor? Su mente estaba en un torbellino, mientras la sombra le susurraba a los oídos, burlándose de su impotencia. La elección ya no estaba en sus manos. ¿Podría encontrar el valor para enfrentarse una vez más a la oscuridad y rescatar lo que le pertenecía antes de que fuera demasiado tarde? Laura corrió a través del corredor oscuro, cada palpitación de su corazón resonando en la penumbra. Carlos, su voz se desvaneció en el eco, un grito desesperado atrapado en un laberinto donde los ecos del amor y el miedo se entrelazaban. Las paredes, cubiertas por una niebla viscosa, parecían murmurar secretos tenebrosos, susurros de antorchas que nunca habían existido, amenazando con consumirla. «Mamá, ven». El llamado de su hijo era un rayo de luz en la oscuridad, pero el eco de la sombra la seguía, cada paso resonando como un tambor mortal. El frío que emanaba de ella no era solo físico, perforaba su alma, planteando dudas terribles. Laura detuvo su carrera al llegar a una bifurcación. Una dirección conducía hacia la luz, una lo que prometía esperanza, mientras que la otra permanecía envuelta en sombras, impregnada de un susurro seductor. «¿Qué harías por ellos?», resonaba la sombra, infiltrándose en sus pensamientos como un veneno sutil. «¿De verdad crees que eres capaz de todo?».
Las imágenes de su hijo y de Carlos luchaban por dominar su mente, una batalla entre amor y desesperación, una guerra que amenazaba con consumirla. No puedo perderlos, murmuró para sí misma, luchando contra el abismo que amenazaba con abrirse a sus pies. ¿Crees que el amor es suficiente?, volvió a preguntar la sombra, su voz cálida y helada al mismo tiempo. Te engañas, Laura. ¿A cuántas pérdidas estás dispuesta a llegar para salvar lo que apenas es un eco de lo que un día fue? Tu valor es un espejismo. Ella apretó los puños, sintiendo como cada palabra se clavaba en su piel como dagas desprendiendo un frío abrasador. No, ellos son mi vida. Debo seguir adelante, por ellos. Decidida, tomó la dirección hacia la luz. Pero el pasillo comenzó a estrecharse, las paredes pareciendo cerrarse a su alrededor. La sombra se cernía, formando figuras de formas distorsionadas, como si de su propia desesperación nacieran rostros angustiados que la instaban a mirar hacia atrás. No lo hagas, Laura, clamó la sombra, ahora más cerca, su aliento frío filtrándose por el aire. Correr solo te sumirá en la oscuridad. La verdad es que el amor es un sacrificio, donde la vida se paga con sangre. ¿Quién caería por el otro? El dilema destrozaba su corazón. ¿Estaba a punto de dejar a su familia? La imagen de Carlos, perdido y atrapado, la llenó de un terror indescriptible. Carlos, aguanta, gritó, la angustia de su voz resonando nuevamente en el aire. Pero no hubo respuesta. Un silencio pesado cayó, y la luz a la que se acercaba comenzó a parpadear y desvanecerse. En ese preciso momento, una risa cruel llenó la oscuridad. ¿De verdad pensabas que podías escapar así de simple? El amor ciega, Laura. Es un veneno dulce que consume sin piedad a los que se atreven a probarlo. Con su determinación en frágil equilibrio, Laura topó con las puertas que estaban ante ella. Rayos de luz comenzaban a escaparse, iluminando un contorno de figuras conocidas, las sombras de su amado y su niño haciéndose más claras. Luchando contra el impulso de entrar, sintió una oleada de fuerza aflorar en ella. La decisión ahora estaba al borde de la fatalidad, debía elegir entre la luz, que prometía solución, o enfrentarse a la sombra que clamaba victoria. Carlos susurró, sabiendo que debía hacer algo, cualquier cosa, para romper el ciclo de terror. Sin resolver su dilema, empujó las puertas, pero no se abrieron. Demasiado tarde para decidir. No puedes tener ambos, la voz de la sombra se convirtió en un grito eufórico. Todo lo que amas debe sacrificarse. La angustia creció a su alrededor, y la luz se apagó de repente, dejando a Laura en una densa oscuridad. Sañuda y sibilante, la sombra se acercó lentamente, mientras retumbaba una pregunta escalofriante en el silencio. ¿Estás lista para soltar lo que más amas? Abrazada por la desesperación, Laura se sintió desvanecer en el oscuro abismo, donde la línea entre el amor y el sacrificio se borra. No, gritó, sintiendo que su decisión era inminente, un giro de la rueda del destino. Solo que, sea cual fuera su elección, nada sería lo mismo nuevamente. Una nueva sospecha atravesó su mente. Si hay luz, entonces hay esperanza, pero ¿era suficiente? La sombra rió, un sonido que la atravesó, y en el eco del terror y la esperanza, Laura supo que lo peor estaba por llegar. La oscuridad había comenzado a desvanecerse lentamente, pero no sin antes dejar una estela de temor. Laura sintió como la presión en su pecho se disipaba a medida que la sombra, que una vez fue imponente, titubeaba ante su determinación recién encontrada. ¡No más!, gritó, la fuerza de su voz resonando en los rincones oscuros de la casa. ¿Crees que puedes desafiarme?, burló la sombra, el eco de su risa se extendía como un veneno en el aire. Pero Laura no sintió miedo. Esa sombra no era más que un reflejo de sus propios miedos. Te he dado suficiente poder sobre mí, continuó, mientras un brillo de determinación iluminaba sus ojos. Pero hoy todo termina. No voy a perder a mi familia. Con cada palabra, sentía que su corazón latía más fuerte, como un tambor anunciando la batalla final. Pero la elección no es solo tuya, Laura, la sombra insistió, su voz tambaleándose en un tono amenazante. El amor siempre implica sacrificio. ¿Estás lista para perderlo todo? En ese instante de incertidumbre, un recuerdo la invadió, la risa de su hijo, los momentos compartidos con Carlos, las miradas de amor y comprensión. Esas memorias eran más poderosas que cualquier sombra, más valiosas que cualquier sacrificio que se pudiera pedir.
Carlos. Ven a mí, llamó, cada palabra cargada de intención. La luz parecía amplificarse con su llamado, y al fondo, un destello apareció con fuerza. Lo vio, con la determinación en su mirada, cruzando la oscuridad hacia ella. Laura, su voz era un corrimiento de esperanza, como un faro en el mar de caos. La sombra, en vez de desvanecerse, parecía encogerse ante la luz que ambos emanaban al unirse. ¿Por qué luchas por lo que no puede salvarse? Preguntó la sombra, su tono lleno de desdén. Porque el amor no se mide en sacrificios. El amor verdadero es la fuerza más grande, respondió Laura, sintiendo que una energía ardiente comenzaba a fluir entre ellos. Carlos tomó su mano, y el contacto encendió una chispa, juntos eran más fuertes que el terror que los rodeaba. No lo permitiré, gritó la sombra, su forma oscilando, tratando de recuperar el dominio. Pero la luz de la unión de Laura y Carlos creció, alimentándose de sus emociones y recuerdos compartidos. La oscuridad no puede reclamarnos. Con un grito ensordecedor, la sombra lanzó un ataque, pero Laura y Carlos se mantuvieron firmes. Absorbemos tu odio, tu miedo y tu desesperanza, ambos gritaron, entregándose al poder del amor que los envolvía. La luz irradiaba con fuerza, creando un escudo brillante que empezó a rechazar la sombra, empujándola hacia un rincón oscuro. No, la sombra chilló, desvaneciéndose lentamente. No. Se lo deben a sus miedos, a su dolor, lo necesitas. La voz se convertía en un eco que se perdía en la distancia. Un último destello, y con unísono profundo, la sombra implosionó, liberando un vacío absoluto. Laura y Carlos se abrazaron, el sudor frío en su frente, la respiración entrecortada. La casa volvió a adquirir vida, invadida por un silencio cálido. Se miraron, la confusión en sus ojos se fue desvaneciendo, dejando paso a una nueva luz esperanzadora. ¿Lo logramos? Preguntó Carlos, su voz llena de incredulidad. Sí, respondió Laura, sintiendo que el aire era más ligero. Juntos, siempre juntos. El sonido de risas infantiles resonó suavemente, como una melodía olvidada, y el brillo de su hijo apareció ante ellos. Mamá, papá, lo hicieron, gritó, corriendo hacia ellos con una alegría desbordante. Laura lo abrazó tan fuerte como su temor se había derrumbado, y sintió que su familia estaba a salvo, al menos por ahora. Esto no ha terminado, murmuró Carlos, mirando los rincones oscuros con desconfianza. Pero Laura tomó su mano, firme en su decisión. No se trata de un final, sino de tener la valentía de seguir adelante. Si enfrentamos esto juntos, siempre habrá luz. La casa respiraba de nuevo, como si compartiera su alivio, mientras la oscuridad se retiraba lentamente a los rincones más lejanos. Con el corazón ahora ligero, caminaron juntos hacia la salida. Algo les decía que en su comunidad, en su hogar, habría historias que aún contar. Pero lo más importante, sabían que estaban juntos, listos para enfrentar cualquier sombra que se atreviera a aparecer. La luz del amanecer comenzaba a iluminar los contornos de la casa. Y así, poco a poco, Laura y Carlos daban sus primeros pasos hacia un futuro donde el amor había ganado la batalla más importante, una lucha que, aunque en su mente aún resonaba, había demostrado que el corazón nunca se rinde. Ahora es tu momento. ¿Quieres seguir viviendo historias que te emocionen? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo que tanto nos ayuda. Hazlo por el amor al contenido que traemos para ti. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber cómo te sientes. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y llevar luz a sus propias sombras. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.